Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación. Obligaciones contractuales en el entorno Hola, digital. muy buenas tardes. Antonio López Velarde, de la Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación, la materia Obligaciones contractuales en el entorno digital, y estamos realizando el videodebate relativo al caso Aeroméxico, y nos vamos directo a lo que son las preguntas después de haber realizado el ejercicio solicitado por nuestra docente. La pregunta número 1 es, ¿qué tipo de consentimiento pide Aeroméxico al usuario de su página respecto de las cookies? Adelante, Karina. Sí, buenas tardes. Pues antes de contestar la pregunta en sí, me gustaría decir qué son las cookies, ¿no? Las cookies son pequeños archivos de texto que tenemos o que se guardan dentro del sitio web cuando lo estamos navegando o visitando, y donde se guardan principalmente nuestras preferencias de usuario, nuestra sesión, se analizan e inclusive se da publicidad. Puede haber cookies tanto propias como de terceros, y en este caso en específico de Aeroméxico, nos indica inclusive que va a usar cookies de terceros, y el tipo de consentimiento desde el punto de vista es tácito porque nos pide aceptar. Sin embargo, en este sitio en particular y analizando el contexto que nos pedían en la materia, inclusive aunque no le des a aceptar, en el mismo banner te dice que si continúas en el sitio vas a aceptar el uso de estas cookies. Entonces yo no sé si concuerdas conmigo, Salomón, en este sentido, ¿no? Sí, gracias, Karina. Pues sí, en la página de Aeroméxico es, en su política de cookies, en el banner, explícitamente indica que utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si continúas navegando, acepta su uso. Y pues esto significa pues, el consentimiento solicitado del tipo tácito, como lo indicabas, o por acción positiva, pues ya que nosotros como usuarios conscientemente pues damos clic en el botón de aceptar y del aviso de las cookies, o si no le damos, pues continuamos navegando, ¿no? Porque podemos cerrarlo y continuar navegando en el sitio. Tenemos esas dos opciones. Pues, sin embargo, también quisiera puntualizar de que no ofrece un consentimiento opcional o granular. Esto quiere decir que el usuario pues no puede aceptar alguna categoría o rechazar otras. Por ejemplo, aceptar solamente las necesarias que son el destino de nuestro viaje, bueno, conocer sobre eso y conocer el destino, la fecha, los pasajeros, y obviamente tienen que tener nuestro pasaporte y otros datos, pero no nos dice que si queremos o no que comparta nuestra información para no, que no tengamos nosotros de alguna manera publicidad no deseada. Entonces, pues eso no lo ofrece. Y desde el punto pues, de vista de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pues este consentimiento es muy amplio y muy genérico, y pues no es suficiente porque pues se comparten cosas, dentro de la cookie se comparten informaciones pues muy específicas de nosotros, y esto pues debería de una manera implicar el tratamiento de datos personales y sobre la transferencia a terceros, pero pues no se distingue las finalidades específicas ni el destinatario en concreto ni para los usos que se va a hacer de nuestra información. Pero sí, estoy concuerdo contigo de que es el consentimiento es de tipo tácito, con respecto a aceptar el uso de las cookies y navegar ahí en la página. Muy bien, bueno, si me permiten, yo comentaría que de hecho lo podría referir inclusive a un consentimiento de tipo expreso, y su perfeccionamiento se podría fundamentar pues, en diversas normas. Primero, el Código Civil establece en el artículo 1803 que, bueno, el consentimiento se puede manifestar, pues ya sea de manera expresa o tácita, y bueno, en este aspecto, pues se manifiesta al momento de darle clic, o sea, en el acepto, y bueno, mediante el clic, pues obviamente constituye pues ya un signo inequívoco, y pues, se manifiesta la voluntad ahí, y considero yo que de acuerdo a la legislación civil, ese sería el punto, ¿no? Y esto lo relacionamos con el artículo 78 del Código de Comercio, donde pues definitivamente pues uno se obliga en los términos que quiso obligarse, pero bueno, esto sería un punto muy importante. Ahora, con respecto a otras dos preguntas que necesitamos resolver es, ¿estará aceptado
estarán aceptando todos los términos y es válido el consentimiento. Adelante, Karina. Sí, ya lo comentaba hace ratito Salomón. El problema de cómo está estructurada la página de Aeroméxico es que no nos permite aceptar granularmente. O sea, o es el consentimiento total o no nos permite escoger. Entonces, al final de cuentas, pues obviamente sí es válido porque pues si quieres seguir navegando en el sitio, pues tienes que aceptarlos. Sin embargo, sí creo que es una práctica abusiva un tanto de Aeroméxico porque no pone claros los términos en tanto qué voy a aceptar o no. Si no entro yo a la política de cookies que tiene la página, la verdad es que ni me entero que lo está compartiendo con, en este caso, con Facebook o con aplicaciones o cookies de terceros, y que estas cookies de terceros implican la recolección no solo de publicidad, implican la recolección de muchísimos datos y por muchísimo tiempo. Entonces, al yo darle no solo clic, sino al continuar navegando en el sitio, estoy aceptando todas estas cookies que desde mi punto de vista no hay opción de cómo generarlas. Entonces te digo, sí es válido porque pues es su sitio, si no, no te permite continuar la navegación, una práctica un tanto abusiva de mi parte, creo, o de la parte de Aeroméxico, porque justamente no le permite al usuario tener la opción, como decía Salomón, de escoger que sí, que no, o de tener unas cookies mínimas para navegar en tu sitio. Inclusive te dice, si no aceptas todas las cookies, bueno, en la política de privacidad lo menciona, pues no se va a navegar igual o no te voy a poder ofrecer la misma experiencia que si aceptas todas las cookies. Entonces, ese es mi punto de vista. No sé qué tú opinas, Salomón. Sí, sí, sí. O sea, cuando nosotros damos clic en aceptar, pues en efecto estamos aceptando los términos de la política de cookies en su totalidad, así como está redactada por Aeroméxico. Pero bueno, no estamos viendo otras cosas, ¿no? O sea, si le damos clic, pues sí nos vamos a información, pero es más, está más rebuscada, tenemos que seguir, pues llegando hasta qué punto nuestra información se comparte con otras personas, no es muy claro y tampoco no es suficiente. Sin embargo, si damos clic en aceptar, pues estamos aceptando, obviamente, ¿no? Y en la práctica, aunque pues Aeroméxico pues obtiene una manifestación de voluntad, ¿no? Cuando demos clic, pues el consentimiento también, pues creo que no sería, pues, no que sean ellos que nos estén jugando mal, ¿no? Porque así es, así la mayoría de las páginas eso hacen, no el caso específico de Aeroméxico, aunque en este caso lo estamos viendo, pero creo que este consentimiento es parcialmente, pues inválido, ¿no? O está insuficiente porque la finalidad es que ellos marquen como la transferencia de datos a terceros, como Facebook, pues pues no ofrece una opción para diferenciar o para no aceptar ese punto. Así que si el consentimiento es válido en sentido general, pero sobre el uso de la página o de las cookies, pero también creo que podría ser cuestionable, porque para el tratamiento de nuestros datos, para uso de publicidad personalizada o el intercambio de datos con terceros, pues no estamos de alguna manera aceptándolo, o no sabemos exactamente qué lo van a utilizar. Perfecto. Bueno, si me preguntan a mí si acepta todos los términos, pues sí, en teoría, bajo la lógica del artículo 78 del Código de Comercio y del 1803 del Código Civil Federal, porque este mecanismo del click wrap está pues, diseñado para que sea un signo inequívoco y se extienda la totalidad del documento, asumiendo que el usuario ya leyó y aceptó. Ahora, ¿es válido el consentimiento? Pues aquí es donde el análisis civil y la protección al consumidor debilita la postura de la empresa. En mi opinión, su validez es altamente cuestionable. ¿Por qué? Pues porque para otorgar esta validez, pues primero tenemos que irnos a los vicios del consentimiento conforme al Código Civil Federal y pues en un contrato, pues y de acuerdo al artículo 1795 y 1812, pues debe de existir o debe estar la ausencia de lo que es el error, dolo, mala fe, y pues obviamente que se pueda alegar una mala fe por parte de la empresa, pues porque está asumiendo cosas que no, porque el problema es que está empaquetando el consentimiento para las cookies necesarias con las cookies de marketing y pues que lo comparte con terceros como es Facebook. Entonces, pues sí está violando un principio de especificidad y pues ahí es donde es altamente cuestionable. Pero bueno, pues muy bien.
Pues muchas gracias por esta parte. Y bueno, otra pregunta, conforme al derecho mexicano, ¿qué tipo de contrato sería la aceptación sin negociación de los términos de uso? Entonces, pues adelante, adelante, Karina. Sí, pues bueno, nos queda claro que el contrato es un contrato de adhesión porque no podemos nosotros ingerir, ya está hecho y o lo aceptamos como está o no nos adherimos a él, ¿no? Entonces, en términos de lo que es la pregunta, es un contrato de adhesión, como tú indicabas hace rato, el problema es en qué términos se está presentando, ¿no? O sea, si lo aceptamos, nos adherimos a él y en términos de la ley es un contrato de adhesión. Perfecto, muy bien. Salomón. Sí, sí, como lo indica Karina, pues en el derecho, en el marco jurídico mexicano, pues la aceptación de estos términos de un sitio web, pues no nos dan la posibilidad de negociación por parte del usuario, y esto pues constituye un contrato de adhesión, en este caso adhesión electrónica, ¿no? Pues, y también el Código Federal y el Código y la ley de protección al consumidor, pues definen que estos contratos de adhesión, pues son aquellos que tienen cláusulas que han sido establecidas unilateralmente, por solo una de las, obviamente por una de las partes, y nosotros no podemos discutir su contenido. Y pues cumple todas las características, porque es unilateral en su redacción. Nosotros como usuarios no podemos solamente más que aceptar o rechazarlos, y son válidos si se cumplen los principios de buena fe, transparencia y equilibrio. Y en este caso, pues hay buena fe y hay transparencia y equilibrio de las partes, porque uno acepta y lo puede rechazar. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros aceptamos navegar dentro de la página de Aeroméxico, pues aceptamos sus términos y políticas, incluyendo la de las cookies, y celebramos en ese momento, al dar clic, un contrato electrónico de adhesión, y cuyas condiciones pues ya no fueron negociadas, sino que nos fueron expuestas y nosotros aceptamos de forma individual contra en este caso con Aeroméxico, ¿no? Excelente, pues muy bien. Pues miren, la verdad es que, o sea, sí coincido plenamente con ustedes, y yo creo que encontraría esto, el fundamento legal de que es un contrato de adhesión, pues de acuerdo a lo que es el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y bueno, pues, ¿qué es lo que define? Pues define como el documento que es elaborado de manera unilateral, y ya saben todo lo que establece esta cuestión, y que bueno, es unilateralmente elaborado por el proveedor, pues lo único que hace uno es aceptar esto, aunque el Código Civil Federal y el Código de Comercio no usan este término explícitamente, sí regulan sus elementos. Ahora bien, solo quiero puntualizar que el Código Civil Federal, pues sí establece lo que son las reglas generales de los contratos, y esto lo vamos a encontrar a partir del artículo 1793 en adelante, que bueno, definitivamente pues sí son la base sobre la cual opera este tipo de contratos, y conecta perfectamente con la Ley Federal de Protección al Consumidor. Asimismo, ya para complementar esto y de conformidad al Código de Comercio, específicamente a lo que es la libertad contractual del artículo 78, aquí es donde encontramos un problemita, porque esta libertad se ve pues, drásticamente reducida para el consumidor en un contrato de adhesión. ¿Por qué? Pues porque definitivamente pues tiene que decir que sí. Por independencia de que tenemos otras opciones, pero estamos hablando específicamente de este contrato, pues sí, definitivamente se ve reducida esta cuestión, y pues el problema es que pues estoy como consumidor, y bueno, la Ley Federal de la Protección al Consumidor, pues sí, es una ley especial que es de orden público y que interviene para regular esta modalidad contractual, y pues reconoce, y aquí estamos viendo que pues, puede haber un desequilibrio por parte entre el proveedor y el consumidor. Entonces, bueno, pues esa parte sí, no nos queda de otra más que adherirnos. Pero muy bien, pues muchas gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Vamos en buen tiempo para que no nos preocupemos. ¿Vale? ¿Rige aquí el principio de pacta sunt servanda? ¿Por qué? ¿Por qué rige? O sea, si yo me negara, la pregunta es, si tú te negaras, o si yo me negara, ¿rige aquí el principio de pacta sunt servanda? ¿Quién quiere comenzar? ¿Karina o Salomón? Adelante, Salomón, si gustas. Ok, bueno,
el principio de pacta sunt servanda, pues establece pues que los contratos válidamente celebrados, pues deben cumplir conforme a lo pactado, es decir, que si ya lo firmaste, debe cumplirlo. Pues, sin embargo, creo que aquí en este caso, pues no es absoluto, y especialmente porque cuando intervienen derechos fundamentales, como lo que hablábamos de la protección de datos personales y lo que hablaba Luis Antonio sobre el consumo digital o el consumo justo o la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues creo que ahí que ese consentimiento puede revocarse en cualquier momento, limitarse también o oponerse, pues, porque para determinar finalidades como el compartir a terceros, y en algún momento hasta considerarse inválidos, porque el aviso de privacidad igual no es suficientemente claro o proporcional al uso de la celebración del contrato que vamos a hacer, que simplemente es comprar un boleto de avión, ¿no? Entonces igual no es proporcional lo que me piden de compartir mis hábitos o mi interacción con la página, compartirlo con terceros cuando yo solamente quiero comprar un boleto de avión. Entonces, creo que aunque el usuario o nosotros o la persona que haya hecho clic en acepto, pues Aeroméxico pues creo que no pudiera invocar el pacta sunt servanda para obligar pues a aceptar esa transferencia de datos a personales, porque pues no fueron claramente informadas de un principio, a pesar de que dice que lo puede, porque sí dice que lo puede transferir a terceros, pero pues eso no es necesario por la prestación del servicio que estamos nosotros adquiriendo con Aeroméxico. Entonces nosotros tenemos el derecho de oponernos a esa transferencia o solicitar una limitación o cancelación haciendo uso de nuestros derechos ARCO, y pues si Aeroméxico se negara, pues podría incurrir en un incumplimiento, pues, y podría ser sancionado ahorita por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que antes hacía lo de la INAI, y pues creo que en conclusión, pues no rige de forma absoluta el principio de pacta sunt servanda, y el consentimiento, pues en materia de datos personales pudiera considerarse en este tema, y siempre, pues creo que todo esto debe estar siempre en los principios de transparencia y proporcionalidad, ¿no? Del contrato que estamos haciendo. Perfecto. Muy bien, gracias. Karina. Sí, yo coincido con lo que acaba de decir Salomón. Si bien el principio pacta sunt servanda se aplica, no debe ser de manera absoluta y no puede ir por encima de los derechos del consumidor o imponerse sobre los derechos del consumidor y sobre derechos irrenunciables de la protección igual de los datos. Entonces, creo que sí, o sea, al final de cuentas debe imperar siempre, pero no puede estar por encima de derechos irrenunciables del consumidor. Perfecto. Pues muy bien, pues yo contestando a la pregunta que si rige este principio del pacta sunt servanda, pues la respuesta es no. No. Por este principio que establece que lo pactado obliga, pues no rige de manera completa o absoluta, como lo mencionaban, pues porque cede ante las leyes de orden público, y me permito ampliar esta cuestión. Por ejemplo, si Aeroméxico quisiera argumentar esta cuestión, pues, obviamente sería inválido. ¿Y dónde encontramos el fundamento? Bueno, primero en el Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque el principio de pacta sunt servanda, el argumento principal de Aeroméxico se basaría en el artículo 1796, que básicamente es el artículo pilar del pacta sunt servanda, donde que establece que los contratos pues obviamente obligan a los contratantes. El problema es que aquí nos encontramos ante unas limitaciones de orden público, y esto nos va a llevar a otras disposiciones del propio Código Civil, específicamente a lo que sería el artículo 6 del Código Civil Federal, donde establece que lo que es la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla, y de hecho solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público. Y por otra parte, lo que es el artículo 8, pues los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de intereses públicos serían nulos. Y pues obviamente aquí estamos en
en un claro abuso por parte de la empresa. Y ya para concluir esto y de conformidad al artículo 1796, artículo 6 y artículo 8 del Código, y si lo sumamos con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pues obviamente que los derechos del usuario van a prevalecer sobre el acepto inicial de Aeroméxico, ¿sale? Pues muy bien, pues muchas gracias, y pues ya nada más podríamos establecer nuestras conclusiones. Tenemos un minuto y medio cada quien, entonces adelante, ¿quién quiere decir alguna conclusión? Pues si quieres empiezo, o sea, realmente creo que es importante como usuarios que pongamos atención en qué aceptamos y no aceptamos. Si bien hay aceptación tácita en este tema que nos encontramos de Aeroméxico, también debemos revisar los términos y condiciones y tenemos que entender también como usuarios que tenemos derechos irrenunciables, que no por aceptar tengo que ya comprometerme o tengo que aceptar no pelear más allá, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte importante que nos deja este caso de análisis, que es, ok, si bien me estoy adhiriendo a un contrato, si bien estoy aceptando tácitamente a través del aceptar o el de continuar navegando, no quiere decir que no tenga derechos que son irrenunciables y no quiere decir que esto no se pueda, en algún momento, si me está afectando, ya sea con derechos, con datos personales o en alguna otra situación, no haya recursos como para actuar, ¿no? Entonces yo creo que la conclusión sería, no es el único sitio, todos los sitios tienen cookies, hay que como usuario y como consumidor de esos sitios leer los avisos de privacidad y los avisos de las cookies, saber a dónde están yendo nuestros datos personales y saber también que contamos con opciones para revertir ciertas cosas que pudieran estarnos afectando, ¿no? Esa sería mi conclusión básicamente, y que contamos con leyes específicas, como tú ya dijiste, artículos específicos que nos protegen como consumidores y como y que están en ley, ¿no? Perfecto, muy bien, gracias. Salomón, un minutito. Tienes tu micrófono apagado, entonces ahorita más que lo puedes abrir, bueno, ok, un minutito. Excelente, Karina, gracias, Luis. Pues yo quisiera solamente contestar muy rápidamente las preguntas, empezando qué son las cookies. Pues son archivos que almacenan información del usuario para mejorar la navegación según y personalizar la publicidad. Y estos, pues, ¿qué es lo que guardan? Pues información personal, ¿no? Entonces, ¿qué consentimiento pide Aeroméxico? Pues pide un consentimiento tácito o general por acción, dar clic en acepto, continuar navegando, pues ya damos ese consentimiento. ¿Es válido ese consentimiento? Pues es válido en general, pero podría ser inválido para transferencia de datos a terceros, pues si no hay información clara o nosotros hacemos un rechazo rechazo diferenciado de qué es lo que queremos compartir. ¿Cuál es el tipo de contrato? El contrato quedamos que es un contrato de adhesión y aplica el pacta sunt servanda, pues quedamos que no en forma absoluta, porque podemos oponernos o revocar el consentimiento por respecto con las finalidades que usen nuestra información, por ejemplo, compartir eso con Facebook, de acuerdo a la ley de protección de datos personales y también de protección al consumidor. Perfecto, pues bueno, ya para no dar vueltas sobre esto que estamos plenamente convencidos, pues ya nada más lo que le queda al consumidor o al usuario, pues obviamente siempre tenemos en todo momento la facultad de ejercer los derechos ARCO y pues y más el derecho de oposición, y podemos solicitar pues obviamente que se revoque todas estas cosas. Y bueno, pues en consecuencia, Aeroméxico no podría invocar el contrato para negar estos derechos, ya que la cláusula, si lo pretendiera, sería pues, nula de todo derecho. ¿Sale? Entonces sí lo podemos notificar y si no hay ningún problema. Bueno, pues muchas gracias. Pues nos despedimos para estar en tiempo y forma. Muchas gracias. 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 Hasta luego.